Hola, buenas noches. Noche de martes a miércoles, un poquito más tarde de lo habitual. Empezamos el programa. Primero un recuerdo, ayer comentamos, ya sabemos que es un tema muy personal, pero el tema que del iPad perdido, pues lo hemos recuperado esta mañana, para aquellos que estuvieran preocupados. Y recordarles que en unas horas, pues, por eso intentaremos a lo mejor que sea un poco más breve el programa, nos vamos ya a Madrid de cara a los próximos días en el Congreso. Hoy vamos a empezar hablando de esa sensación cada vez más clara en el PSOE, de que quizá la apuesta por Yolanda Díaz, oiga, que quizá sea un bluff. Y se están dando cuenta porque en el momento que la sacan fuera del escenario nacional, pues es metida de pata tras metida de pata. Comentábamos ayer, si se acuerdan, esa crítica a Marruecos, y hoy en esa intervención de la ONU con posterior rueda de prensa, pues nada, ha hecho un poco, no sabemos si la palabra sería el ridículo, ha arremetido contra el Banco Central Europeo, contra las empresas, en un discurso propio, vamos a decirlo así, de un régimen comunista, que cada uno puede tener sus ideas, más faltaría, pero que está claro que no dan una imagen de democracia de España suficientemente nítida y clara. Y eso al PSOE obviamente no les gusta. Vamos a ver las reflexiones sobre esos temas. Luego nos iremos a Feijóo, que sigue en la contra, ahora con el tema de la vivienda, ahora con el tema de yo que sé qué, pero parece que siguen sin entender en el Partido Popular de Feijóo, recordemos que hay los dos partidos, el de Feijóo y el de Ayuso, que los días se van haciendo cada vez, aunque sean más largos, para ellos más cortos. La sensación es que o empiezan a tomar decisiones y a llevar la iniciativa, o tienen literalmente pocos días para reflexionar. La clave, lo hemos dicho en muchas ocasiones, las elecciones de finales de mayo, donde habrá que ver si Ayuso acaba dando ese salto que algunos creen o realmente prefiere esperar a ver caer al propio Feijóo. Las sensaciones en los varones del PP no son nada positivas. Empieza a surgir esa sensación de que, como en su momento fue Casado, de que aporta menos Feijóo que lo que puede aportar otro líder, y en todo caso esa petición de muchos líderes locales que piden más que vaya Ayuso a sus campañas que vaya el propio Feijóo. Hombre, y eso sería para sacar algún tipo de reflexión. Todo eso, además, con la incertidumbre de esa votación el jueves en apenas 48 horas de la ley sí es sí, donde por cierto Vox ya ha anunciado que no va a votar. Hombre, no sabemos si no va a votar ausentándose del pleno o simplemente se va a abstener, porque si fuera a ausentarse del pleno, hombre, algunos pensamos que no es para lo que les pagan a los señores diputados. Uno puede estar de acuerdo o en contra, obviamente, de la ley, uno puede opinar que hay que derogarla, cosa que por cierto opinamos también nosotros, pero oiga, a ustedes les pagan por ir al pleno de los diputados. Esto es como si uno no está de acuerdo con la política de una empresa y decide no ir, porque no me sale de los huevos. Pues no funciona así, señores de Vox. No están de acuerdo, vayan, lo explican, lo dejan de decir, pero allí es donde se va a debatir. No hacer rabietas de niños, que parece que es la sensación que cada vez más clara tiene mucha gente de los políticos actuales. Y obviamente uno de los que más sensación de jugar a rabietas es el niño Pablo Iglesias, que parece que se hizo mayor de golpe y parece que no lo tiene muy asumido. Siguen esos vaivenes Podemos de ser humillado, como decía ayer la propia Montero sobre la votación del jueves, o el propio Iglesias sobre palabras de Yolanda Díaz, pero siguen necesitando el cariño, vamos a decirlo así, bien de Yolanda Díaz, bien de estar en el gobierno. Son conscientes de que luego de Ciudadanos el siguiente partido en destrucción es obviamente Podemos. Y parece que no tiene solución nada fácil. Luego nos iremos a un dato que es, no sabemos si la palabra sería curioso o sinceramente es lamentable. El 2022 es el año en que España afronta con el IRPF los impuestos más altos de toda su historia. Eso, el gobierno de la gente. Sí, el gobierno de la gente de Sánchez. Sí, de la gente que supongo que tiene que meter mano para robar a los que trabajamos para intentar vivir un poco mejor. Luego nos iremos a dos detalles finales, pero que creemos que son muy interesantes. El primero, hablaremos de Televisión Española que se ha enfadado. Pues según parece se ha enfadado con Twitter, ya me dirán. Twitter, que parece que con los cambios, parece que están empezando a llegar a España, ha decidido poner en la cuenta de Televisión Española que es un medio financiado por el gobierno. Y Televisión va a luchar para evitar eso. Hombre, pues yo no sé de dónde cojones piensa que gana Televisión Española el dinero, porque recordemos que no puede emitir publicidad, aunque a veces la metan de forma subliminal, sino que les pregunten a los de MasterChef. Pero la realidad
es que es una realidad obvia. Televisión Española, igual que TV3 en Cataluña, son medios financiados por el gobierno. Y como tales, pues dependen del gobierno de turno. Ahora nos van a venir de Televisión Española que son neutrales, que yo qué sé qué, cualquier historia para intentar explicarnos, como diría alguno, mandangas, mandingas y mandongas, porque no tiene ningún sentido. Aunque puestos a no tener sentido, y miren que aquí lo avisamos hace meses, que dijimos, el tema del Barça acabará siendo un tema político. Y hoy ha sido la Generalitat quien lo ha enfangado más al pedir su portavoz, la señorita Patricia Plaja, que quien no la conozca es aquella que llevaba la comunicación de los Mossos, que era una auténtica servil a nombre del gobierno de una de las 300 familias catalanas, hay que decirlo así de claro, no ha llegado allí por méritos, que encima tuvieron la poca vergüenza de darle premios de mejor comunicadora, no sé qué, no sé cuánto, en fin, un impresentable de 3 al cuarto, que ha dicho en la rueda de prensa de la Generalitat que el Real Madrid debe pedir perdón por un vídeo, por el tema del Barça, donde recuerda el Barça decía que el Madrid era el equipo del régimen y el Real Madrid sacó un vídeo diciendo de que, hombre, del régimen, pero si dieron 3 medallas a Francisco Franco, recuerdan, aquel que todos los demócratas de este país hicieran que se murió en la cama, porque en el 75 todos éramos demócratas, ya se acordarán, los que no habíamos nacido o íbamos babeando por la calle, no nos acordamos. Pero de esas cosas curiosas, pues según parece, pues el Barça, pues era un poco más del régimen, 3 veces también les salvó de la quiebra, participó obviamente en la inauguración, que tiene el vídeo, porque lo colocó ayer en Madrid, donde se ve el himno de España cada 2x3, la bandera española, los brazos en alto, eso era el Barça. Pues la Generalitat se mete en ese fregado, porque resulta que la Generalitat debe ser quien defienda al Barça. Es bastante alucinante, porque nos imaginamos, igual que nosotros, lo hemos explicado en alguna ocasión, somos de la Real Sociedad, con lo cual no nos afectan estas cosas, bueno, también del Bilbao, del Athletic, pero bueno, esto ya es mucho más raro. Pero claro, nos imaginamos que aquí en Cataluña habrá gente del Real Madrid, gente del Español, obviamente, gente del Girona, gente de yo que sé, del Sevilla, del Betis, pero la Generalitat considera que el Barça es, aquí sí, el equipo del régimen, porque lo de Generalitat hay que empezar a llamarle como un régimen, con la tristeza, y eso les va a parecer curioso, de que esta gentuza que está gobernando de una forma dictatorial en muchos casos, que os lo digan a la enfermera andaluza, ¿saben cuándo va a salir? Pues acabarán como acabará Puyol, acabarán saliendo cuando se mueran en la cama, porque en Cataluña lo que hay es sobre todo miserables y cobardes. Los mismos, por cierto, que luego se ufanaron de decir que hacían la oposición a Franco y lo dejaron morir en la cama. Cosas similares en Cataluña y en la España franquista que algunos parecen olvidarse de explicar. Si después empezamos hablando de esa debilidad cada vez más evidente, vamos a decirlo así, no porque no la supieran, de Yolanda Díaz, que empieza a preocupar en el PSOE, porque el PSOE se dan cuenta de que Yolanda Díaz, con el recorrido que está teniendo, pues ha llegado un momento que ha de salir a representar a España fuera de España, y ha de empezar a hablar de temas, vamos a ser sinceros, que con su capacidad intelectual tampoco controla, tampoco estamos diciendo nada al otro mundo. Si se tuvo que inventar 3 másteres para salir de Galicia, imagínense qué debe inventarse para salir de España al extranjero. Pues nada, pues dice las chorradas que ni sus asesores, que siempre hemos dicho que tienen unos asesores medio decentes, parecen entender. El otro día, la pifia de llamar una dictadura a Marruecos, que luego cada uno puede tener su opinión sobre Marruecos, lo hemos explicado aquí, pero insistimos, ojalá, y alguno lo va a entender, otro no, tengamos un Marruecos tranquilo como el que tenemos ahora durante muchos años, porque tener el Sahel un poquito más arriba, pues solo nos traería problemas en el frente sur, vamos a decirlo con rotundidad. Pues la pifia que ha tenido que rectificar el PSOE y la pifia de hoy en las Naciones Unidas, donde por cierto tampoco sabemos qué pinta ahí Yolanda Díaz, pero eso es otra historia, donde la rueda de prensa posterior ha arremetido contra el Banco Central Europeo y contra las empresas. Ha dado un discurso propio de regímenes de ultraizquierda y obviamente esa imagen que ha transmitido, no había ningún líder mundial obviamente, para los representantes en la ONU y a los pocos periodistas que había en la sala de prensa, pues no es precisamente la más positiva de nuestro país. Y nosotros insistimos, Yolanda Díaz se exige desde Podemos y desde el PSOE que tome una decisión antes de las
elecciones de mayo sobre dónde quiere vincularse. En Podemos los nervios, como explicaremos en unos minutos, son cada vez más intensos, se ven fuera incluso de muchos parlamentos, se acaban abandonados por Yolanda Díaz, y en el PSOE no acaban de atinar cómo encajar a Yolanda Díaz con un discurso tan, de barrio sésamo, en un partido que según ellos y según la realidad tiene más de 100 años. Todo eso lleva a una confusión bastante clara en el Partido Socialista, que empieza a dudar nuevamente, ojo, de la idoneidad o no de tener a Yolanda Díaz en sus filas. Porque al final Yolanda Díaz es como esas granadas que tú colocas en una caja, que sabes que ya no tiene la espoleta y que en un momento u otro, según cómo la muevas, puede explotar y deshacerte la caja, la mano y el cuerpo. Y en ese sentido, Yolanda Díaz no parece entender que si se quiere ser líder, no hablamos mundial, obviamente, incluso de España, hay que tener un mínimo de conocimiento internacional, hay que tener un mínimo de empatía por la geoestrategia y hay que tener un mínimo, con todo el cariño, de inteligencia, que parece que ni una, ni otra, ni la siguiente. Lo de inventarse másters fuera de España, pues no tiene ningún sentido. A nadie le interesan los estudios de Yolanda Díaz. Si hubiera inventado 7 másters es necesario. Lo que interesa son los hechos y la realidad. Y hay una cosa también bastante obvia, que es que no hay el control de los medios de comunicación que se tiene en el interior de España, donde nos han vendido esa imagen de una Yolanda Díaz de consenso, cuando la realidad es que es una persona que se ha dedicado toda su vida a ser la marioneta, como hemos dicho, de su padre en primera instancia, de Pablo Iglesias y ahora de Pedro Sánchez, y que es incapaz de volar sola, porque es una duda andante. Ya explicamos en su momento que había el señor, si se acuerdan, el de Góngora, la nariz pegada al cuerpo, pues esta es la señora, no de la nariz, no haremos bromas sobre esos temas, obviamente, es la señora enganchada a una marioneta y unos hilos que alguien tiene que mover, y cuando la sacas fuera de su entorno, pues no hay nada que mover, porque realmente no hay nada detrás de Yolanda Díaz, ni inteligencia, ni estudios, ni conocimientos, ni saber estar, ni nada de nada. Y se hace curioso qué mal debe estar la izquierda para que el ángel salvador de Podemos y del PSOE tenga que apoyarse en este personaje mediocre. Es algo que muchos no entendemos, o solo se entiende con que realmente son partidos que están a la deriva totalmente. Pues claro, un partido puede estar a la deriva como el PSOE o Podemos, pero el caso de Podemos sí que va en caída libre, obviamente, pero el PSOE parece que aguanta esos 80 y pico, 90 y pocos diputados, y realmente los aguanta, porque es que ¿dónde está la oposición? ¿Dónde está la oposición? Porque al final, algo que hemos repetido desde el primer momento, irrumpió Feijóo generando ilusión, duró un mes. Recuerden cuando dijo que iba a bajar los IRPF, es la única iniciativa que ha tenido en este periodo. A partir de ahí se ha estancado en los 120, en los 130, en los 140, como mucho diputados, pero no acaba de subir y no acaba sobre todo lo más importante, de ilusionar a nadie. Porque al final la política, recuerden, siempre es ilusión. Y si no se consigue ilusionar a la gente no te va a votar, se queda en casa o lo que sea. Y eso a nivel municipal, a nivel autonómico y obviamente a nivel estatal. Quienes hayan trabajado en la política municipal saben lo importante a veces de recorrer, sobre todo en entornos más rurales, casi casa por casa para intentar concitar ese entusiasmo. Y no vale aquello de hacer grandes mítines y tal, no. Lo que quiere la gente es el contacto personal, lo que quiere la gente es conocer al candidato, ponerle cara y entender lo que dice. Y en eso, Feijóo, hombre, si pretende recorrer, como si esto fuera Galicia, los más de 9.000 municipios de España, pues tiene un problema conceptual. Recordemos, en Galicia hay 343, si no nos equivocamos, municipios. Pero, por ejemplo, en Cataluña hay casi 1.000 municipios. O sea, sería imposible. Necesitaría prácticamente no más de 9.000 municipios en España, necesitaría 30 años para poder dedicar un día a cada municipio de este país. Y esa parece que es la política de Feijóo, de que él cree que la única manera de ilusionar a la gente es el contacto
directo y se está hartando de viajes. Yo creo que debe tener todas las tarjetas ya de avión y de tren, de puntos, y vamos, y debe tener descuentos en los hoteles y todo eso. Pero es que fijó, es que esto no es Galicia, esto no es un municipio, esto es un país. Y un país, y hablamos de extensión obviamente grande, que no se puede recorrer en 2 tardes, como tampoco se podía explicar la economía en 2 tardes, como pretendían con aquel presidente del gobierno, de infausto recuerdo de todos. Y fijó, pues sigue a la contra. Ahora con el tema de la vivienda, dice algo el presidente, fijó detrás diciendo lo contrario. Y el presidente, pues se lo ponen fácil, el presidente Sánchez obviamente, pues dice, en pocas palabras, no lo ha dicho con estas, pero que es tonto, que no se entera, que todo eso son planes fracasados. Eso sí que lo ha dicho. Claro, esto es como un partido de tenis, lo hemos explicado alguna vez. ¿Recuerdan aquellos que tengan más edad a Mats Wilander, aquel jugador sueco en Roland Garros, que lo único que hacía era devolver las pelotas desde el fondo de la pista? Pero nunca tenía la iniciativa. Es cierto que alguna vez ganó, pero nunca tenía la iniciativa. No era como McEnroe o aquellos tenistas. Saben que tenemos una edad y hablamos de tenistas más mayores. A lo mejor Nadal juega igual, no tenemos ni idea. Pero al final, quien gana, quien ilusiona, es quien tiene la iniciativa. Y fijó, esa lección inicial que parece el eje B de la política, parece que no la tiene aprendida él o sus asesores. O eso, o simplemente que es incapaz de saber cómo generar ilusión y cómo generar iniciativa. Y se dedica, pues a ir a la contra. Seguramente si mañana propone cualquier cosa el presidente del gobierno, fijo, propondrá lo contrario. Y piensa que eso le aporta votos, ¿no? Mira que hay cosas, fijo, donde puedes hablar libremente. Por ejemplo, y te lo hemos puesto 10 veces ya de ejemplo, habla de los autónomos. Haz propuestas a los autónomos, son 3 millones de votos, fijo. Que no te pienses que los tienes cautivos. Propón, como sucede en muchos países de Europa, que no haya cuota de autónomos. Estás hablando de un ingreso, el Estado ingresa aproximadamente 12.000 millones al año por las cuotas de autónomos. Menos prácticamente de lo que se paga un mes por las pensiones. O sea, no es un ingreso brutal. Ya nos gustaría tener 12.000 millones de euros a nosotros. Bueno, y supongo a ustedes. Y si hay algún pillín en la audiencia que tiene 12.000, que nos haga alguna aportación interesante. Pero la realidad, y dejemos el momento humor, que es muy tarde y la gente tiene que descansar. La realidad es que tiene temas de los que hablar fijo y donde tomar la iniciativa, pero ¿saben qué pasa? Que ningún político se atreve con esos temas. Y el tema de los autónomos es uno de los más claros donde el Partido Popular podría apostar y llevarse por delante a todo el mundo porque implicaría poner a la contra a todo el mundo y no es capaz de verlo. Y eso, con todo el respeto, quiere decir que sus asesores o están muy pillados viendo la televisión, escuchando lo que dicen otros, o realmente no tienen ni pajolera idea de lo que hay que hacer. Y lo hemos dicho en muchas ocasiones, como en la empresa, y nadie se olvide, en la política, lo más importante es sentarse en un sofá, poner los pies en una mesa, cerrar los ojos y pensar lo que hay que hacer. Y algunos creen que en la política lo más importante es hacer entrevistas en los diarios, salir cada 2 por 3 en la televisión y pensar que hay que estar pendiente de todo. No, lo importante, como la empresa privada, es la relajación, para entonces actuar en conciencia y actuar de una forma plácida y segura. Y parece que en la política son todos esta gente de camisas apretadas, pantalones bien pulidos, foto magnífica, sonrisa impostada. Hombre, y eso lo hemos dicho alguna vez, el siglo XX ha pasado. Estamos en el siglo XXI y la gente lo que quiere es resultados. La gente lo que quiere es programas de cosas reales que se puedan hacer. No quieren. ¿A quién cojones le importa una foto de Feijóo con un señor? O el discurso enlatado que dio el otro día en Suecia. ¿A quién puñetas le importa? ¿Qué va a hacer que pague menos el autónomo a final de mes? ¿Es que no? ¿Qué va a hacer que cobre más el pensionista? ¿Es que no? Feijóo, ocúpese de las cosas importantes y déjese de las tonterías que a nadie o casi nadie le interesan. Y todo esto además con la votación del próximo jueves, o sea, de aquí a unas horas, sobre la ley sí, sobre la reforma de la ley sí, donde Vox ha dicho que no va a votar,
No sabemos si no va a votar ausentándose del Congreso, como hemos dicho, o simplemente va a abstenerse, o yo qué sé, o no va a levantar la mano o picar en el turno. Entendemos que sí que estará, porque hay que recordar una cosa a Vox y a cualquier partido, y aquí incluimos a todos. Al Congreso, se les paga a ustedes por ir al Congreso. Y si no están de acuerdo, lo discuten. Y se tiran 8 horas discutiendo. Nos puede interesar más o menos. Seguramente, según qué temas, interesa bien poco. Pero no se puede uno ausentar. Porque si podemos hacer eso, ¿por qué los funcionarios, y decimos los funcionarios por citarlo más claro, han de ir a trabajar? Si no les interesa un caso, a tomar por culo. ¡Bah! Usted no vuelva, que no le voy a hacer caso. No, eso no funciona así. A cada uno le pagan por hacer unas cosas y a los diputados, entre otras cosas, les pagan por asistir a los plenos y por votar. Con lo cual, si no están de acuerdo, voten en contra. ¿Que quieren derogar la ley como pensamos nosotros que habría que haber hecho? Pues defiéndanlo. Miren que en comunicación hay 1000 formas de hacer las cosas y seguramente siempre hay una equivocada y curiosamente a veces algunos partidos siempre tiran por la forma equivocada de comunicar. Con lo cual volvemos a insistir en el mensaje. O no saben comunicar o simplemente lo desconocen. Y eso es una cuestión que al final es clave. Y el jueves, como decíamos, la votación donde parece que el PP puede votar curiosamente a favor del gobierno, de la misma manera que salvó en su momento Ciudadanos, que salvó Vox, que salvó obviamente Podemos, que forman parte Bildu, Esquerra, el gobierno. El gobierno parece que tiene en ese sentido la suerte de que siempre hay alguien que se siente importante cuando simplemente está siendo engañado por el gobierno. Son muy trileros. Yo no acabo de entender cómo hay personajes, por ejemplo el Partido Popular, que caen en ese engaño. Lo lógico, coherente, y vamos a hacer un análisis rápido. Si ustedes imagínense el titular del viernes. El PP apoya al PSOE. ¿Qué aporta eso al PP? Pues sinceramente, nada. Que el PP apoya al PSOE, parece que lo único que aporta es sumar al mensaje de Vox aquel famoso de solo nos queda Vox. Con lo cual no es un mensaje producente para el PP. ¿Y qué desea ver el votante del PP? Hombre, pues creemos algunos, a lo mejor somos muy ignorantes, que el votante del PP en su mayoría lo que quiere es eliminar ya a Pedro Sánchez y tener un cambio en el gobierno, con lo cual apoyar al partido del gobierno pues se hace extraño. Alguno dirá, no, pero el PP lo hace porque así ahonda en la crisis de Podemos y el PSOE. Y dices, ¿que alguien se cree que se van a alargar las ministras de Podemos del gobierno a pesar de que las humillen? Si las ha humillado más el propio Pablo Iglesias cuando se iba de devaneos y ahí no se ha movido ni Dios. Porque hay que pensar siempre, ponerse en la piel, y lo hemos explicado en muchas ocasiones en temas bastante más duros que estos, que para intentar entender según qué situaciones hay que ponerse en la piel de la gente. Lo hemos explicado, recordará muchas veces en temas de terrorismo, de yihadismo, de que intentar entender a un terrorista es imposible si no te pones en la piel de él, entiendes por qué lo hace, incluso justificas desde su punto de vista por qué se ha hecho. Y eso, que es un discurso a veces duro y complicado, hay que hacerlo también en política. Y hay que entender claramente que pónganse ustedes en la piel de la ministra Montero, de la ministra Belarra, que seguramente han conseguido, bueno, seguramente no, han conseguido el mayor sueldo de su vida, el mayor prestigio social de su vida. ¿Alguien cree que lo van a dejar porque las humillen? Si ya están humilladas en el día a día. Recordemos que Montero ha llegado a ministra por lo que ha llegado. Si nadie debe engañarse, aunque alguno se ofenda. Y si no hubiera sido ello, hubiera sido Tania Sánchez la que hubiera sido ministra. Hay que decirlo con claridad. No nos dejemos engañar. Y esa gente, obviamente, aspira a eso y a nada más. Bueno, el caso Montero seguramente aspira a tener un puesto en la ONU y retirarse allí con sus churumbeles mientras ve series de televisión, con Pablo Iglesias mientras este se tira a las traductoras, suponemos. Pero bueno, eso ya son historias personales de familia y de pareja que nosotros no vamos a entrar en las parejas liberales. Cada uno funciona como quiere funcionar. Y en todo caso, esa votación del jueves pues va a ser interesante porque habrá que ver si en el último momento el PP da la mano o no da la mano al Partido Socialista. Algunos, y ya lo vamos diciendo, están pendientes de que si da la mano, habrá una pequeña ruptura más en los varones del PP y la apuesta por Ayuso será mayor.
Ojo a esos movimientos que nosotros hoy comentábamos. Y hay que siempre pensarlo, que en política, aunque no lo crean, los movimientos muchas veces son mucho más lentos de lo que uno cree. La gente espera el momento del cisma, el caso de Casado fue muy claro, pero nadie se piense que a las 6 de la tarde se puso Ayuso a putear a Casado, voy a putearte, te voy a echar, voy a llamar a este, o que nosotros la noche antes que dijimos que le iban a echar, miramos la bolita de cristal y dijimos, oh, Casado va fuera, no sé qué. No va así. Hay un trabajo de fondo que se hace. Y está claro que el movimiento de tierras para desterrar, nunca mejor dicho a Feijóo, existe desde hace meses. Obviamente falta el detonante y que la gente dentro del partido se canse de algunas posturas. Y en el PP, el apoyo el jueves del partido, la obligatoriedad del presidente o de Bendodo de obligar a sus diputados a votar a favor del PSOE incomoda a más de un diputado del PP que curiosamente, no lo olviden, se va a presentar al cabo de un mes a unas elecciones municipales o a unas elecciones autonómicas. Y le es jodido que un mes antes su partido pacte con el PSOE al que quieren echar. Analicen todos esos temas, porque esos temas a veces, perdón, señor Elías Bendodo, sabemos que está muy ocupado en sus cosas, no las ve. Supongo, desde los 21 años viviendo en la política, señor Bendodo, pues es un poco jodido ver la realidad. Le animamos a que se haga autónomo y que trabaje durante unos meses para ver lo que es la vida jodida y real. Y mientras, obviamente, en el PP, como pueden ver, se lo pasan teta, nunca mejor dicho, pero en Podemos, pues están con los vaivenes, humillados, como dice Irene Montero, Iglesias pidiendo casi la absolución a Yolanda Díaz como si fuera la Virgen María, en fin, solo le falta hacer canciones. ¿Cómo se llamaba aquel cantante? El de los Ricitos de Oro, iba a decir Pablo Casado, no me acuerdo, da igual. Este de Operación Triunfo, el Triunfito, pues parece que esté buscando a su Triunfito Bisbal, David Bisbal, nos ha venido la inspiración, pues parece que Pablo Iglesias esté jugando a David Bisbal, aquello de que te quiero con Chenoa, ¿se acuerdan aquellos la cobra, no la cobra? Todas las historias estas, para que vean que también hemos visto alguna vez en nuestra vida Sálvame. Pues todas estas historias acaban siendo ridículas. Porque, a ver, si tú no la quieres, hablamos de Pablo Iglesias a Yolanda Díaz, pues no la quieres. Porque esto al final es esa sensación de esos matrimonios que acaban estando juntos para pagar la hipoteca. O sea, en este caso para sumar más votos, pero que no se quieren y cada uno se folla uno al otro lado. Y hombre, y creemos algunos que Pablo ya no tiene 20 años y sabe perfectamente con quién se va a la cama, con lo cual Yolanda Díaz sinceramente no lo sabemos, pero nos importa también un poco, pero la realidad es la que es, que no se puede jugar a cosas infantiles siendo partido parte del gobierno. Lo triste y cierto es que las encuestas dan a Podemos que se hundiría como Ciudadanos, no lo olvidemos, y que Yolanda Díaz, como os he dicho, ese bluff que cada vez parece más claro, pues se convierte en la Ave María. Ave María, no serás mía, o algo así, cantaba Bisbal, o alguna cosa así, pues se convierte en la Ave María del partido del gobierno de Sánchez y del resto de Podemos. En fin, como pueden ver, la política se está convirtiendo en un espectáculo casi divertido. Ya lo hemos dicho en alguna ocasión, acabaremos haciendo un programa de humor en vez de un programa de análisis político, porque al final monta tanto monta una cosa como otra. Y eso sí, mientras se hace humor, amor o se hacen otras cosas, pues obviamente el RPF más alto de la historia, el del 2022, para que luego digan que este gobierno no cuida de la gente. Claro que nos cuida. Nos hace pagar más para que nos demos cuenta de que nos están cuidando. En fin, de esas cosas que no hay que darle más importancia tampoco. Aunque sí hay que darle un poco de importancia a ese tema que nos ha parecido curioso del enfado de Radio y Televisión Española, porque Twitter ha marcado en su icono de Televisión Española que es un medio financiado por el gobierno. Y se han escandalizado. Y dices, madre mía, pero vamos a ver, señores de Televisión Española, si ustedes no pueden ingresar por publicidad, por ley, como TV3, bueno, TV3 sí que puede ingresar, obviamente, pero la mayoría de sus ingresos vienen de la financiación del Estado, hombre, pues son un medio financiado por el gobierno. Y solo hay que ver las noticias. En el caso de TV3 no hay que ver ni las noticias, hay que ver los programas de gilipolleces, como los que hace el amigo Tony Sule, etcétera, etcétera, que en cualquier país normal estaría el fulano en la cárcel, pero aquí sigue forrándose millón tras millón, año tras año.
Y son medios, obviamente, que están financiados por el gobierno. Y es la sensación a veces extraña en este país que cuesta asumir las realidades. Oiga, y no pasa nada. Y lo hemos dicho en el caso de Irene Montero, que Irene Montero con su chapuza de ley ha hecho que violadores salgan a la calle, pues se asume. Dices, oiga, me he equivocado. Lo haces así, que Televisión Española es un medio financiado por el gobierno, se asume, lo hacemos e intentamos evitar que se note mucho. Bueno, con Julio Otero se nota poco. Pero bueno, en principio intentar disimular un poco, pero hay que asumir las realidades de las cosas, porque si no se asumen las realidades, oiga, luego nos van a exigir a nosotros que no se nos pase el día de pagar los IVAs, que no se nos pase el día de no sé qué. Podemos jugar a lo mismo. Nosotros cuando venga Hacienda le diremos, según Twitter no estamos financiando al gobierno, no pagamos impuestos. Nos inventamos cualquier historia e incumplimos las normas. Y eso no funciona así. Hay unas normativas que nos pueden gustar más o menos, pero si jugamos, jugamos todos. Lo que no vale es que unos quieran jugar y otros no quieran jugar. Porque si no, lo que estamos haciendo es prostituyendo el juego y haciendo trampas. Y las trampas, hombre, cuando eres niño y juegas al parchís y haces trampas, bueno, tiene su gracia. Pero cuando eres un poco mayorcito es un poco ridículo. Y la sensación a veces es que esta clase política y estos medios de comunicación no se han dado cuenta de que son mayores. Y siguen jugando a juegos de niños, pataleando, como menores, cuando tienen barba debajo de las piernas. Y nos hemos dejado al último tema, el tema más interesante, creemos, de la realidad que ha llenado portadas y va a llenar portadas, y es esa petición de la señorita, no sabemos, bueno, creemos que es señora, bueno, su marido no sé si dice si es señor o no, nos da igual, Patricia Plaja, que había sido portavoz de los Mossos de Escuadra durante muchos años, le dio muchos premios, y a nosotros nos tenía bloqueados, no sé por qué, en fin, cada uno tendrá sus historias y fantasías de esas familias conocidas catalanas que la colocaron allí porque se ve que no sabía hacer otra cosa y que ahora es portavoz del gobierno, que ha dicho literalmente que el Real Madrid debe pedir perdón por el vídeo que ha puesto en respuesta a la frase de Laporta de que el Madrid era un equipo del régimen. En el vídeo, quien no lo haya visto, lo tienen supongo en Twitter, en redes, en los diarios deportivos y en los diarios generales, en un vídeo de, creo que eran 3 minutos o 4, a lo mejor eran más, pues hace un repaso de lo que el Barça ha sido con el régimen, es decir, desde 3 medallas de honor a Franco, 3 salvadas de quiebra del Barça, inauguración del campo con el himno de España, las banderas españolas, por cierto, ni una puñetera bandera catalana. Pero ya saben que en Cataluña, ¿y qué vamos a explicar nosotros que no se sepa? En Cataluña los del franquismo son los mismos que hay ahora, pero cambiando de bandera. Y aquí la realidad es muy triste, igual que pasó en España, en eso no vamos a discutirlo. Franco, ese fascista, asesino, se murió en la cama. Y eso no lo va a negar nadie, es lo que decíamos antes de las evidencias que no se pueden negar. Con lo cual aquí habría 5, 6, 10, 15 demócratas, si quieren. Por cierto, yo hay que decirlo, aunque a alguno le cabre, unos, los del Partido Comunista, también hay que decirlo así de claro, porque ellos al menos, algunos se jugaba la vida. El resto, unos valientes. Y obviamente en Cataluña también estaba lleno de valientes. Cuando llegaba Franco a Barcelona, saben que hay muchos vídeos, entraba por la diagonal y salía todo el mundo con la mano en alto y viva Franco y no sé qué, y la madre que los parió a todos. Que nos parece muy lícito, porque en el momento histórico que hablamos del 36, el 39 en este caso, pues seguramente ya veríamos qué pensamos nosotros en aquel momento. Pero la hipocresía es lo que maldice no solo a la clase política, sino a las instituciones. Y las declaraciones de la Generalitat lo único que nos dejan claro, para quien no lo haya entendido, es que si hay un equipo del régimen, es el Fútbol Club Barcelona, el equipo del régimen de la Generalitat. Porque la Generalitat, que no lo olvide la señora Plaja o como puñetas se llame, no está para defender un equipo de fútbol, porque entre sus súbditos, porque ellos deben pensar que son súbditos, debe haber gente del Real Madrid, gente del Español, gente del Bilbao, gente de los Osasuna Promesa, si quieren, si existe todavía, del Celta, del Coruña o de quien sea. Y es una falta de respeto tomar partido en un tema que está judicializado de una forma tan vil y exigir a un club que pida perdón por algo que no es una declaración, sino es un vídeo con imágenes.
Y si la señora Plaja o el señor Bajito que nos gobierna, que saben que es tan poco popular que ahora se nos ha ido hasta el nombre, Aragonés, el señor Aragonés, Pedrito Aragonés, pues si Pedrito Aragonés lo tiene tan claro, hombre, que pida el perdón a lo mejor, porque la sensación cada vez más evidente es que, y no lo decimos hoy, saben que lo hemos dicho en más de un programa, la única o la autonomía más cercana en ideología, en formación, en social, al franquismo es Cataluña. Y lo hemos dicho en alguna ocasión, Cataluña es la única comunidad que no ha superado todavía el franquismo. Sucedieron, los líderes del franquismo pasaron a ser de Convergencia, recordemos que fue el partido que más agrupó de líderes de Convergencia franquistas, y sigue, recordemos algún conseller todavía que había sido delegado nacional de la Falange, para que vean qué gran partido demócrata, y recordemos una anécdota que hemos explicado muchas veces, recuerden que Franco era muy malo, y era un puto fascista, que solamente lo era, y era un asesino, que seguramente lo debió ser. Pero Jordi Pujol creó su imperio en la época de Franco. Hombre, y si tú eres muy demócrata y el otro es muy malo, ¿alguien se cree que un judío hubiera creado un banco, un imperio en la época de Hitler? Pues no. Nadie se lo cree. Pero Pujol creó todo su imperio, que luego se lo fundió en una tarde de verano, suponemos, como dirían aquellos, con sus cositas de menor. En fin, en los años 60. Es decir, que para ser un país antidemócrata, anticatalán y no sé qué, recordemos que estas fundaciones, Òmnium Cultural, todas estas que mueven lo de Cataluña, se fundan en los años 60. Los premios de los Juegos Florales, que nos conozcan más Cataluña, son de los años 60. Oiga, ¿pero no iba Franco fusilando a gente en las esquinas por hablar en catalán? Seamos claros. Lo que no vale es la hipocresía. Y claro que Franco era un desastre seguramente, y nadie lo va a negar, y democracia no llegó hasta el año 77, 75 cuando murió, pero en principio hasta transición, en el 78 la Constitución, en las elecciones 77. Pero eso no quiere decir de que algunos hayan abusado en democracia de inventarse historias del pasado para justificar sus actos actuales. Porque, sinceramente, ¿alguien se cree que estos de la Generalitat, empezando por el pequeño Aragonés, que recordemos, lo hemos explicado alguna vez, su familia le pagó al partido para que fuera el diputado más joven, con 22 años, porque era un inepto, un incompetente, que se dedicaba a correr las calles haciendo el gilipollas, perdón, señor Aragonés, si nos escucha supongo con un audífono, porque está muy bajo su nivel. ¿Alguien se cree realmente que esa familia, la de Aragonés, cuyo abuelo fue alcalde franquista, no lo olviden, en los años 60, y fundador de la Falange, en aquellos, de la Falange en el Maresma, ¿alguien se cree que este señor en el 75 su familia eran obreros que venían de yo que sé dónde, aunque fuera el interior de Cataluña, y forjaron un imperio de hoteles? No, lo forjaron con Franco. Con Franco. Entonces, esta gente debe agradecer muchas cosas. Y no tiene sentido que ahora arremetan contra el partido, según ellos, del régimen, cuando son ellos más del régimen que ningún otro. Y eso son realidades que en Cataluña a veces cuesta explicar, porque la gente te mira con mala cara, como diciendo, ¿pero qué está diciendo usted? Pero si aquí todos nacimos demócratas, en Cataluña. Yo me acuerdo que nací con una barratina cuando nací a finales de los 70 y con, iba a decirle curriña, con la estelada nací debajo del culo. Pues no, señores, no. Eso no funciona así. La realidad no es la que nos quieren vender, y una de las cosas positivas que nosotros intentamos explicar, y siempre hemos dicho lo mismo, no es convencer a nadie, y estamos ya acabando, sino explicar las cosas para que luego ustedes puedan reflexionar cada uno sobre lo que consideren oportuno. Algunos pensarán que somos unos auténticos gilipollas, y otros pensarán, qué discurso más interesante. Nosotros al final simplemente estamos pensando que de aquí 3 horas vamos a coger un tren y que realmente se nos hace tarde el día. Hoy estamos un poco inspirados. Y que mañana, obviamente, ya de vuelta, porque volvemos, ya veremos si hacemos programa a la mañana desde Madrid,
tenemos un poco de lío, pero si no miramos a la noche a la vuelta, ya seguramente sabiendo cómo va a ir la votación del jueves de la ley CSI, que creemos que va a ser un punto importante, como hemos dicho, fundamentalmente para el PP, para ver los movimientos que va a haber. Nosotros nos vamos a emplazar a mañana, el Patreon, canal, transferencia, todas esas cosas que tienen por ahí, que son entretenidas. Nos emplazamos a mañana, como siempre decimos, seguimos.